Fíjense en esta figura. La línea roja describe una trayectoria parabólica para mostrar que esto es un movimiento donde la resistencia al aire no lo influye su movimiento, sin resistencia al aire. La línea azul es para un movimiento que no es trayectoria parabólica, donde hay una influencia de la resistencia al aire, por ejemplo. ¿Cómo explicar esta trayectoria? Bueno, yo voy a mostrarles a continuación una animación que se programó. Vamos a ver si la incluyo aquí. Se aprecia. ¿Sí lo ubican? A ver, les explico. Esta es una animación que hice en un programa llamado Modelus. Entonces, aquí se tiene que establecer la introducción de las ecuaciones. Les voy a mostrar las ecuaciones. Ya. Así. Nos enfocamos aquí, ¿no? Entonces, aquí yo introduzco las condiciones iniciales. Por ejemplo, ¿cuánto vale la gravedad en el ambiente que se mueve esto? Voy a suponer a nivel del mar, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Hay un factor de arrastre que se llama, porque aquí el viento sí juega un papel de reducción o de aceleración de la velocidad. Y este factor de arrastre depende de la densidad del aire, depende de un coeficiente de arrastre C y depende del objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pelota de fútbol o una pelota de béisbol, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo estos objetos, para el movimiento de la pelota juega la forma del cuerpo. Entonces, ese factor D toma en consideración el área proyectada sobre un plano. ¿Cuál es la figura que usted vería o cuál es la sombra que vería una pelota en una pared, por ejemplo? Un círculo, ¿sí? Si usted tuviera un objeto cúbico, ¿qué vería en la pared? Un cuadrado, etcétera. Entonces, ese es el concepto que hay detrás de este coeficiente de arrastre, ¿no? Es decir, tal vez no se aprecie allí, pero ese coeficiente de arrastre del que estoy hablando allí, D, es función, dice aquí, de la densidad, del coeficiente y del área, por un factor 0,5, de la densidad del aire, de un coeficiente de arrastre y del área. Bueno, esto de aquí se saca por estudios experimentales, si son pruebas de laboratorio que uno saca, ¿no? Entonces dice, más o menos modelo que este factor de arrastre depende de estas variables. Entonces, la densidad del aire, ¿qué tan pesado es el aire en ese medio? De un coeficiente de arrastre que depende de las características del material, ¿no? Del objeto con el entorno y del área que les hablaba. Entonces, el área de la pelota que hace la sombra es pi r cuadrado. Entonces, yo tengo que definir el área. Entonces, aquí yo defino pi r cuadrado. Y ya con esos datos, yo digo, a ver, ¿qué es lo que voy a calcular? La velocidad de la pelota en cualquier instante la calculo como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando de que la velocidad en cualquier instante tiene dos componentes. Si yo quiero encontrar la rapidez que tiene la pelota, aquí, 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 es decir, yo estoy hablando de la velocidad de este vector rojo, ¿no? De este. ¿Cuánto es la magnitud de esa flecha? De esa velocidad. Es variable, ¿no? ¿Y cómo la calculo? Por la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Luego, necesito definir la velocidad final en x y y. Entonces, lo que está ahí en el modelo es que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí?
cuanto a la velocidad, en X. Y la velocidad en Y, lo mismo. La calculo como la velocidad inicial más la aceleración por el delta t. ¿Ya? ¿Qué más necesito definir para formar la trayectoria? Necesito definir las coordenadas, X, Y. Entonces, necesito decirle al programa, a ver, ¿cuál es la posición inicial? Necesito decirle, ¿qué más? ¿Cuál es la velocidad inicial? Por el incremento del tiempo, más un medio de la aceleración en X por el delta t al cuadrado. Cosa similar para la coordenada en Y. Entonces todo esto se introduce, ¿no? Y esto se itera, ¿no? En deltas t cada vez pequeño. Entonces por eso yo introduzco, aquí aparece una palabra que es el as en el programa, ¿no? Eso significa que yo en el intervalo anterior tomo ese valor como el nuevo y le incremento el delta b para calcular la velocidad final. Hago siempre eso. Y hace una serie de repeticiones. Primero, un movimiento ideal, sin resistencia al aire. ¿Cómo hago eso? Aquí el coeficiente de arrastre marca 0. No hay efectos del aire. ¿Ok? Veamos. Lancemos la pelota. Vea lo que ocurre allí. Como esto se está haciendo muestreos para un intervalo constante, entonces la pelota parece espacialmente igual, ¿no? Y describe una trayectoria parabólica. ¿Sí? Fíjense lo que yo también he programado, que aparezcan las gráficas de X, B sub Y y la rapidez total. Esto es lo que me da el cálculo de esto de aquí. ¿Ya? Esto les es familiar. ¿Cuándo es una recta horizontal? La velocidad constante. ¿Qué representa esta pendiente? No, la pendiente. La pendiente. La aceleración. ¿Cuánto deberá ser la pendiente de esto? 9.8, muy bien. ¿Y qué signo? Negativa. ¿Hay correspondencia con el modelo que conocemos de tiro parabólico? Perfecto. Y estas corresponden a las funciones de Y y de X, que es graficar estas funciones cuadráticas. Claro. ¿Aquí qué debería ser en X? ¿Una parábola? No, una recta. Porque no hay aceleración en X. Y aquí sí. Una descripción de una función cuadrática. Veamos entonces qué ocurra si yo introduzco la resistencia al aire. Fíjense, entonces yo aquí estoy diciendo al programa, considere un factor de arrastre 1.2, ¿no? 1.2. Voy a ver cuáles son las nuevas trayectorias, las nuevas funciones de velocidad, componente X, componente Y. Fíjese, la posición Y, posición X y las aceleraciones en X y aceleración en Y. Corremos. Hagamos una pausa allí. ¿Qué está viendo en cuanto a los dibujos de las pelotitas en intervalos iguales? Que cada vez recorren menos espacio, ¿no? Ya no es un movimiento parabólico. Ya está jugando un papel la aceleración en X. Ya no es cero la aceleración en X. ¿Sí? No es solamente la gravedad. ¿Qué está pasando con los gráficos de velocidad en X? Ya no es una recta horizontal. Aquí está reflejada la aceleración en X, ¿no? El efecto del aire. Y veamos la trayectoria completa entonces. Fíjense entonces, si ustedes visualizan eso, ya no es una parábola, ¿no? Ya el tiempo de subida no va a ser igual al tiempo de bajada, como las ecuaciones clásicas que manejábamos por el movimiento de aceleración constante. Entonces, eso hay que tener especial cuidado cuando resolvamos un problema bidimensional ahora, ¿no?
Es decir, si tenemos aceleración en X, bueno, yo tengo que incluir la aceleración en X. Si tengo aceleración en Y, cuidado, tengo que ver si exactamente es solo la gravedad la que está actuando. En tales casos, usted tiene que plantear las ecuaciones de un movimiento con aceleración constante.